Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos, me parece que todos los miembros de este seminario estamos ya listos. Entonces, si mal no he comprendido, Máster Meneses, tenemos ahora vídeos en los que se incluye la toma de la plaza, el TICU. Sí, sí, Ah, justamente perfecto, voy a perfecto. voy a hacerlo muy rápidamente para que podamos después ya acabar más bien discutiendo. Porque la relación es interesantísima entre el Inti Raymi y el Tinku, porque ni en Perú ni en Bolivia tenemos nosotros esa relación en las mismas fechas, sino que están aparte. Pues lo toman como fiestas de San Juan, por ejemplo, en algunas partes. Y dentro del Ecuador, en la relación que nosotros tenemos entre Otavalo y Cotacachi, el TICU no se realiza de la misma manera. Me parece, si no estoy equivocado, y eso nos dirá la señorita Rosita Córdoba, que ya no se hace el TICU tal cual como se lo realizaba antes en la cultura Otavalo, en la región de Otavalo, me parece, porque hubo una serie de prohibiciones, etcétera, etcétera, respecto de esta llamada antropológicamente violencia ritual, ya que era necesarísimo que exista no solo uno, sino varios muertos para que fuera una buena fiesta. Y se trató, por supuesto, de interpretar en diversos estratos de sentido la violencia ritual y, claro, se comenzó a marcar la diferencia entre Cotacachi y Otavalo. Así que bienvenidos los vídeos, Máster Meneses, porque esto nos va a enriquecer muchísimo más en lo que confluye, esto es interesante, en la música. Porque ya que hablábamos de danzas, las danzas campesinas y las danzas guerreras, y que hay veces las danzas campesinas disfrazan a las danzas guerreras, como sucede en la cultura china, así también pues hay este ritualismo de la violencia que disfraza otro mayor, porque hablamos de resistencia amerindia frente a las culturas, porque fueron varias las que llegaron a América, las culturas europeas, pero pensemos un poquito más atrás en la resistencia de cada una de las comunidades amerindias que estaba siendo invadida por otro gran imperio, por el imperio inca, que inclusive les impuso el idioma, el quichua. Por eso yo digo, aquí en el Ecuador y en otras regiones andinas, hablamos dos idiomas que son de dos imperios. El uno el imperio inca y el otro el imperio castellano. Pues, sin embargo, existen diferencias y esas diferencias usted las está mostrando con una pedagogía y una sapiencia que está maravilloso porque se conecta con la sapiencia también del doctor Mejía. Es un seminario realmente académico. Me gusta muchísimo, así que adelante, Máster Meneses. Muchas gracias. Entonces voy a tratar de hacerlo rápidamente. Solo mencionar algo en cuanto a lo que usted acaba de decir, de claro, de cómo el mismo idioma quichua fue utilizado en términos de la asentación inca, pero también después fue utilizado también para la evangelización por la propia colonia, ¿no? Que lo siguió fomentando como lenguaje preferente para las comunidades indígenas para facilitar la evangelización. Algo que es muy interesante y les invito a hacer a todos es ver los nombres de los ríos a lo largo del Ecuador o de las montañas, y ahí ustedes van a poder ver la diferencia lingüística que existe, que son las herencias de las lenguas pre-incaicas antes del quichua, y uno se ve claramente la diferencia de las diferentes lenguas que se hablaban y cuáles eran las diferencias, viendo los nombres de los cerros, de los ríos que se mantuvieron a pesar del quichua, ¿no? Es muy interesante eso. Brillante, brillante, Máster, porque efectivamente eso sucede. El empleo de una lengua por dos culturas diversas que tratan de cambiar
los utillajes mentales del pueblo que están ocupándolo. Interesantísimo. Y lo que usted manifiesta en la segunda y última parte respecto de los nombres que sobrevivieron a pesar de la dominación del lenguaje inca, porque impusieron el lenguaje quichua, pues tenemos como ejemplo, se me viene en este momento a la cabeza, el río Chanchan. Chanchan es chino y eso está completamente comprobado de la migración asiática de hace milenios, y uno de los nombres que quedó es precisamente Chanchan, que es exactamente como se pronuncia en chino. Y es otro de los elementos de los jeroglíficos de Paracas, que quedó aquí en lo que ahora es el Ecuador. Pues bien, Totalmente. adelante, Máster Meneses, muchas gracias. Entonces, ahora en el video que vamos a ver, solo les doy algunas de las características para que podamos verlo. La característica del Inti Raymi de Cotacachi es que es mucho más cerrado a la gente externa. No es fácil llegar, por ejemplo, a todo este ritual de purificación. Uno tiene que ser invitado. He estado algunas veces. Una cosa es estar en la plaza como espectador y otra cosa es poder tener acceso a todo el proceso que hacen las comunidades, hasta el día anterior que se hace el baño, poder recorrer las casas y las comunidades. Es mucho más cerrado que en otros lugares. El Inti Raymi en esa fase, ¿no? En Cotacachi. Otra cosa súper fuerte es la disputa colonial. Hay una muy fuerte simbología de oposición a los símbolos de poder coloniales. Ustedes van a ver, hay un sombrero muy tradicional en estos momentos de la toma de la plaza, que es un sombrero negro, redondo, muy grande, de cuero duro, que no solo era utilizado para protegerse de las piedras, porque el momento de la toma de la plaza se enfrentan los diferentes grupos, se lanzan piedras y era utilizado como escudo. Pero también tiene una cosa muy interesante, que tiene una forma de, como de torre de catedral, que es una forma de parodia de la iglesia. Y muchas veces se ponen símbolos que no se quieren, o sea, que contra los cuales uno no se identifica, digamos, con los cuales uno no se identifica, se ponen en estos sombreros también. Ustedes lo van a ver en el video. Y la última cuestión que es muy fuerte es que muchas de las tensiones que se viven en esta toma de la plaza de Cotacachi tienen una base todavía muy arraigada en el tema campesino y en su traducción moderna en términos de clase. Es decir, los términos de explotación laboral, los términos de condiciones de vida de la gente, los términos de violencia que ha sufrido en la época de la modernidad capitalista toda la clase campesina cerca de Cotacachi, perdón, es tan violenta que el desfogue del que hablábamos para este momento de limpieza se expresa de forma muy tensa. Ustedes van a ver una mezcla entre esta evacuación de tensión de clase y la herencia de esta disputa colonial en la forma en que, por ejemplo, la policía es vista como un símbolo de autoridad y los bailes no tienen ningún miedo en enfrentarse a la policía para tomar la plaza. Ahora lo vamos a ver. Este es un video entonces del Inti Raymi en Cotacachi, de uno de estos momentos de tensión, ¿no? Obviamente no hay solo esto. Les quería mostrar este momento de tensión que es muy particular, ¿no? Hay muchas otras cosas que no tienen este tipo de tensión, pero este es muy significativo. Van a ver cómo comienza con una tensión y termina en baile. Ustedes ven en medio de esta tensión niños, gente muy joven que también está bailando, ¿no? Es esta mezcla entre la tensión y el baile.
Ya iban llegando las comunidades. Ustedes ven, ahí viene otra comunidad detrás, justamente que viene esta confrontación, digamos, de la toma de la plaza, ¿no? Y ven ahí como la comunidad que entró hace su baile circular. Y ahí ven de nuevo el baile circular que se da ahí, ¿no es cierto? Que es el baile del que hemos estado hablando todo este tiempo. Yo amo ese baile. Bueno, y es interesante Ay, qué maravilla. el momento que ya las comunidades entran a la plaza, se transforma de nuevo en el baile y hay música y están los niños y están bailando. Entonces hay ese momento de tensión mezclado con el momento del baile, ¿no? Ahora vamos a ver, perdón, ahora vamos a ver lo que es más bien en Otavalo, que es un espacio que es mucho más abierto en términos de, hay una atracción turística que es intrínseca a Otavalo desde hace muchos años y que atrae a mucha gente que viene a ver el Inti Raymi a Otavalo, ¿no es cierto? Entonces hay una interacción ahí con gente externa que es mucho más abierta que la interacción en Cotacachi. Hay una interacción entre la expresión que se da en las zonas rurales, que es muy parecida a lo que vimos ahora sin esa confrontación, pero es muy, muy arraigada en la tradición, que contrasta a veces con ciertas de las expresiones de espectáculo que se da en la ciudad para la gente que viene a verlo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una tensión que se da entre el producto cultural que quiere compartirse como forma de compartir la cultura hacia la gente de afuera y la tradición que está más arraigada en esta cultura del Ayllu y de la reivindicación de este proceso de sanación, ¿no es cierto? Y de purificación. Ahí la estrategia del sincretismo es mucho más visible en el momento en que se lo ve en Otavalo. Se ve menos una estrategia de oposición y más una estrategia de rescate cultural y de voluntad de querer mostrar la cultura hacia afuera, justamente por esta interacción que se tiene, y siempre se ha tenido esta interacción de intermediario en esta zona de Otavalo entre culturas, como un facilitador de diálogo intercultural, digamos, que después tiene muchas tensiones entre el capitalismo, tiene tensiones entre el folclorismo, hay muchas tensiones que se evidencian ahí, ¿no? Pero es una de las características de la zona. Y hay una clara división que se expresa entre la división urbana y rural. Entonces ahora vamos a ver un breve video. Solo vamos a ver el comienzo del video porque el video muestra al Inti Raymi no solo en Otavalo, ahí dice Otavalo, pero en realidad después lo muestra en otros lugares, entonces no voy a mostrarlo todo. Perdón por la publicidad. Ahora sí. Si ven, los sombreros son similares en las partes rurales, por ejemplo. Un baile muy parecido al que estábamos viendo, ¿no es cierto? Pero aquí ya vemos otros instrumentos que están presentes en ese momento, más presentes que la parte guerrera de la toma de la plaza, por ejemplo. ¿Soy solo yo o no se escucha? No está con volumen. Ah, Me está sin parece. volumen. Ah, Sí. mil disculpas. Perdón. El video anterior, entonces, tampoco estuvo con volumen. Perdón. Ahora le pongo. Ahora sí. Qué pena. Sí. Bueno, el video anterior, si lo pueden volver a ver cuando quieran, la parte de sonora también es muy fuerte.
la presencia de la comida. ¿Sí? Ahí. Ahí estamos en la plaza de Otavalo, por ejemplo. Esto es muy parecido a lo que sucede en Cotacachi, lo que veíamos de las comunidades bajando, ¿no? Es muy similar. Lo que decía, hay una gran distinción entre la zona rural y la zona urbana, por esta tensión con la necesidad de transmitir hacia afuera, el diálogo intercultural y valorizar hacia afuera la cultura nacional. Vemos instrumentos como el violín, ahí por ejemplo ustedes vieron. Bueno, eso es más o menos el video los videos que les quería mostrar. Había otro video que... aquí está, ajá, exactamente. Eso, como ustedes ven, hay muchas semejanzas con Cotacachi ahí, porque es la zona rural de Otavalo, es la zona rural. Ahora vamos a tratar de ver un poco en las zonas urbanas, cómo se transforma esto. Este video está más centrado en la zona urbana. Y como les decía, bueno, no solo de Otavalo, pero el comienzo sí es referente a Otavalo. El Inti Raymi es una de las festividades más importantes del mundo andino, cuyo Voy a avanzar un poco. estudiantes de la escuela de Peguche, quienes Ahí vemos cosas como la llegada en bus, por ejemplo, a Otavalo, que es diferente de la bajada de las comunidades. Y vemos estudiantes de música que vienen como un grupo de una escuela de música, no necesariamente como del sol, es como decir, la la fiesta comunidad, digamos. donde el sol, donde se hace honor al sol, porque obviamente es el momento preciso donde el sol está más cerca en posición vertical del Ecuador, corresponde al solsticio de verano. Ahí vemos cómo interactúa con el mercado, la zona del mercado de Otavalo, que donde tenemos una generación turística. de ecuatorianos Vemos que la viven forma en en que se culturalidad, coreografían los respetan bailes su historia, en que este aman su momento. historia. Justamente también para este diálogo, ¿no? Y esta valorización hacia la gente que esta viene a visitar. importante fiesta celebrada en el solsticio de Vemos verano la gente que está empieza integrada, varios gente que días claramente antes no- con la no es de- celebración de las octavas la de zona. Corpus Christi, siendo una de las más vistosas del país la celebrada en Pujilí, provincia de Después, Cotopaxi. Sí, van a Pujilí. Listo. Entonces, eso era como, digamos, las diferencias que yo quería nombrar. Después, bueno, estamos un poco cortos de tiempo, pero les dejaré en la presentación las pistas para debate que tenía planeadas ahí, pero ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces tal vez no las voy a poder compartir ahora. Pero más bien, no sé, dejar un espacio abierto para hablar, para ver qué ideas surgen, qué comentarios tienen, qué aportes quieren traer. Yo. Perfecto. Dale. Señorita Córdoba, siga, por favor. A ver, bueno, a mí me llama muchísimo, primeramente quiero pues dar gracias a Eduardo por esta explicación, porque algo que yo conservo mucho y pueden darse cuenta tal vez es mi dialecto, sí lo sé hablar y también sé vestirme, no siempre, pero sí lo hago. Pero en cuanto a lo que son como la historia o las tradiciones que tenemos, pues también más o menos lo sé, pero no así como a fondo como ahorita Eduardo nos enseñó, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que muchas personas quieran aprender, o sea, de esto, ¿no? De lo tradicional o de dónde, o como las raíces, podría decirse, ¿no? Entonces, he aprendido varias cosas, más que todo en esto de la similitud y, no sé, como las, claro, similitudes o diferencias que podemos tener. Entonces, nada más solo quería decirle, pues, gracias a Eduardo y al maestro por tener esta maravillosa clase o seminario, no sé cómo llamarlo.
y habernos nutrido. Y muy dinámico todo. Así es que, pues, un súper, súper buen trabajo, Eduardo. Estupendo, estupendo. Y yo le veo que se conecta muchísimo entre lo que ustedes han manifestado y lo que también nos está explicando el doctor Alex Mejía. Se conecta perfectamente bien, porque el doctor Alex Mejía comenzó explicándonos la teoría de la teoría, luego la teoría de la simulación y después el activismo y encontrar un mundo de sentido. Y esto es lo que tratamos de hacer conjuntamente con el doctor Mejía, el máster Meneses y todos ustedes, y esto lo ha notado perfectamente la señorita Rosita Córdoba, de quien estamos también aprendiendo mucho, porque ya le vamos a preguntar algunas palabras en quichua, por ejemplo, tincuy, si es tinku o tincuy, y de acuerdo a eso, qué significa, qué carga semántica tiene. Y frente a la música, que esto es importantísimo. Pues bien, entonces, está en ustedes la palabra, por favor. ¿Sí les llega mi audio? Sí, 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 Ah, sí. magnífico, magnífico. Muy bien. Pues también sería muy interesante porque estoy convencido de que el doctor Mejía tiene en el resto de su material, tiene también enfoques pues básicos, fundamentales para que nosotros nos enriquezcamos de conocimiento. Y estamos listos. Doctor Mejía, no sé si usted desea en este momento, ve conveniente el participar. Doctor, estoy em, no sé, pensando que la pregunta era más para Eduardo. Como ustedes deseen, como ustedes deseen, como ustedes deseen. Entonces, adelante, Máster Meneses, porque usted estaba justamente con una cuestión proponiéndonos. Sí, sí, yo podría proponer una rápida pista digamos, de cómo abordar un poco las tensiones de esto, ¿no? O sea, si quieren, les comparto rápidamente mi pantalla, también tal vez va a ser más fácil así. A mí me gusta utilizar mucho este concepto de Bolívar Echeverría, uno de los académicos ecuatorianos marxistas más interesantes, que ha hecho de los aportes latinoamericanos más grandes contemporáneos a este pensamiento. Él habla de lo que se llama el ethos, que el ethos es como, se lo podría decir como un principio de la construcción del mundo de la vida en general. Es una de las formas en la que él lo define. Y él viene a hablar de lo que se llama el ethos barroco. Entonces, el ethos barroco, ¿qué es? Es este ethos, pero aplicado a un momento del capitalismo. Él reconoce varios ethos dentro de la interacción con el capitalismo, dentro que puede ser el ethos romántico, clásico, realista, pero este ethos barroco, como él le llama, tiene una característica particular, que es una forma, que es lo que está aquí definido, que es una forma de vivir el capitalismo, pero que resiste en ciertos de sus aspectos a la lógica del valor de cambio, a partir de la otra cara de la mercancía y de la actividad humana, que es el valor de uso. Entonces aquí bueno, yo tenía una introducción de todo esto, pero que ahorita me salto por cuestión de tiempo sobre qué es esto de valor de uso y valor de cambio, pero tratando de resumirlo muy rápidamente, yo creo que aquí estamos mucho en la tensión que nombró hace poco tiempo el doctor Alex Mejía cuando decía, ¿qué pasa cuando nos quieren hacer mercancía de estas expresiones culturales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa cuando nos quieren hacer mercancía para un consumo turístico extranjero, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando se quiere hacer mercancía hasta del uso de la identidad en una ciudad para atraer ciertos clientes, entre comillas? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las tensiones que existen, por un lado, entre las diferencias históricas, antropológicas que hemos nombrado entre esos dos territorios, a las cuales viene a añadirse esta realidad de este ethos barroco, que es esta tensión con
con la voluntad de hacer mercancía y de generar una cultura que ya no es una cultura viva, sino una cultura producto dentro de esta tensión con el capitalismo. Entonces ahí algunas de las tensiones que yo les quería proponer es hablar primero de esto, ¿no? De esta tensión con la mercantilización o la folclorización de esta expresión cultural hecha folclor para la venta. Y también hay otra tensión que me interesa muchísimo discutir a mí, que es, yo sé que la he desarrollado mucho en discusiones con otras personas, sobre todo con compañeros o compañeras que vienen de Europa, entre la diferencia entre lo que es artesanía y lo que es arte. Y aquí hay una noción que a mí me parece muy interesante en una versión eurocéntrica que a veces se expresa desde una noción de el artista como este artista individual genio, el que va a crear una obra, el que va a componer una obra o el que va a hacer un cuadro, que va a ser una maravilla de cuadro, que es una cosmovisión muy ligada a una modernidad igualmente capitalista que hace mercancía de la cultura o del producto cultural, versus un modo de producción cultural que es el que hemos estado explorando durante todo este seminario, que es un modo de expresión cultural que es colectivo, que no es individual, que no se puede atribuir a una persona, sino que tiene una construcción intergeneracional y una construcción territorial. Y aquí hay unas formas muy diferentes de ver la cultura, digamos. Entonces hay una hegemonía mercantil, digamos, eurocéntrica en la forma de ver cierta cultura como mercancía, que viene a chocar con nuestras construcciones colectivas, históricas, territoriales de la cultura. Entonces esta es otra de las tensiones que a mí me parece muy interesante nombrar en términos de esta noción, ¿no? del artista individual, genio muchas veces, que pretende ser la nueva estrella del arte en ciertas cosas, versus una creación artística colectiva, intergeneracional y territorial. Son como unas tensiones que me parecen interesantes para debatir. Perfecto, perfecto. Esto pasa precisamente en contra de lo que mantenía, o bueno, sigue manteniendo, a pesar de que él ya no está entre los vivos, Bela Bartók. Bela Bartók fue evolucionando y comenzó trabajando con lo que él pensaba que era su futuro. Y a la final dijo, no, el futuro no está en lo folclorizante, no está en volverle al arte precisamente en una mercancía. Y tampoco es una obra exclusiva de un autor individual, sino que él se comenzó a inspirar en lo colectivo, como dice el máster Meneses, y aquello sucedió también en España con Manuel de Falla, como muy bien lo precisó. Y este ethos barroco que resiste a la lógica del valor de cambio frente al empleo del valor de uso, pues tiene su gran fundamento para Bolívar Echeverría en el primer libro, en el primer capítulo, en las primeras páginas de Das Kapital de Karl Marx, en el Capital, cuando se esclarece aquello y Marx sugiere la aplicación en las artes, de tal manera que es ortodoxo este pensamiento dentro de lo que parecería una heterodoxia, es sumamente ortodoxo y es aplicable completamente en una exploración de las culturas musicales y en general de las culturas de Otavalo y de Cotacachi. Así que, señorita Rosita Córdoba, si usted tiene que manifestar lo que usted ha sentido, porque yo lo he seguido a usted paso a paso hasta que se me suspendió el WhatsApp. Lamentablemente, hay ciertas interferencias de las que yo no puedo todavía, no puedo dominarlas, sino que hay veces me vencen los grandes sistemas comunicacionales. Entonces, allí usted puso en un WhatsApp suyo, y esto viene muy bien a nuestro seminario, que no sabe qué escoger, y lo puso de manera irónica, entre la chicha de sus vecinos y el reggaetón del chofer del bus.
pues bueno, si tiene que decirnos algo más, porque viene muy bien a tono en este momento. Fíjense ustedes, queridísimos compañeros de nuestro curso de Antropología Sociocultural de la Música y de Hermenéutica Estética de la Música, que tienen un profesor que le encanta escarbar qué es lo que están pensando y haciendo ustedes, porque esa es nuestra labor, la observación participante. Adelante, señorita Rosita Córdoba. ¿Qué tengo que decir? O sea, no, tuve que salir un ratito Bueno, porque el, vinieron lo que, algunos familiares. lo que está en este momento en la mesa de debate es aquello de si el arte en realidad es una construcción colectiva o si hay una hegemonía mercantil del artista individual, por ejemplo, de lo que se ha llamado los grandes genios de la música, por ejemplo, que si no hubiesen tenido un entorno determinado y ciertos condicionantes y ciertas ocasiones y con causas, pues no habrían sido evidentemente aquellos que llegaron a ser. Y también de que el ethos barroco está entre resistirse a la lógica del valor de cambio y a emplearla al arte como un valor de uso. Y claro, está en debate si convertir la música tradicional de una determinada cultura, por ejemplo, amerindia o tabalo, convertirla en música folclórica para que sea vendible, para que sea mercantilizada, incluso como suelen hacer algunas personas en Europa y en Estados Unidos de América, por ejemplo. Entonces, ¿qué piensa usted al respecto, señorita Rosita Córdoba, de lo que nos planteaba el máster Meneses? O ¿Qué sea, dice se usted está por la cortando música mucho. chicha, además, en primer lugar? Porque usted puso y lo hizo público que no sabe qué escoger entre la chicha de los vecinos o el reggaetón del chofer del bus. Esto nos da pie Ah, para unir con lo que estamos estudiando. bueno, las chichas pues son músicas que crean los indígenas y por lo general las orquestas para las fiestas aquí, pero no es mucho de mi agrado, o sea, sí soy indígena, pero no es que, no sé, me suena tan aburrido, tan monótono, sea en armonía, melodía, incluso cuando hacen videos y cosas así, o sea, no me gusta entonces, y peor en este caso, porque pues me gusta otro tipo de música. Y como dije, se estaba cortando mucho la señal y la verdad no entendí, ni escuché lo que pues Eduardo mencionó ni lo que dijo el profesor, pero em, no sé, creo que, o sea, si estudiamos más a fondo, tal vez se podría crear una fusión interesante de cualquier Muy género. bien. No sé. Es lo que propuso Bartók en su tiempo. Es lo que propuso Falla en su tiempo. Y aquí en el Ecuador es lo que propuso Gerardo Guevara, que fue tan mal comprendido e indudablemente eso le costó la parálisis a raíz de un accidente cerebral luego de tener una fortísima tensión en la Sinfónica Nacional, cuando le declararon ya fuera de la dirección de aquella orquesta. Y hubo mucho debate y le decían que lo que él estaba haciendo era retomar elementos de cierto tipo de música amerindia y tratar de volverle música académica, música clásica. Esto no fue tan así, evidentemente, porque después de obtener su doctorado en música en Francia, Gerardo Guevara se le vinieron todas estas maravillosas ideas de trabajar no con un pasado anquilosado o con un futuro folclorizante, sino trabajar a nivel, como usted lo sugiere, señorita Rosita Córdoba, a un nivel realmente artístico, cultural en realidad, es decir, como todas las pautas de comportamiento y de pensamiento que se puede tener, y a ver qué pasa, decía Gerardo Guevara, así como usted lo ha manifestado y como Bartók también lo manifestó en su tiempo. Pues bien, sigue por favor en la palabra el máster Meneses, porque él está conduciendo la ponencia en este momento.
digamos que yo solo quería plantarlo el debate, no tengo necesariamente, o sea, tengo mis opiniones claramente al respecto. Yo lo que quería plantearlo, o sea, yo lo único que podría como mencionar, tal vez como forma de cierre, es que parte de nuestro trabajo como en términos de desarrollo del pensamiento crítico, de nuestro análisis de la música, tiene que siempre tener esta visión de entender las estructuras sociales que están detrás de nuestra actividad, ¿no es cierto? Y que ha estado muy ligado a todo lo que hemos hablado desde la construcción del mensaje, desde la construcción del contexto de una obra, desde algunas de los videos que pudimos ver en la última videoteca. Yo creo que es muy interesante entender justamente desde la herencia de Bartók, de la herencia de Fallas, de la herencia que, bueno, yo había puesto una cita ahí que ya no lo pudimos ver por tiempo, también de Bertolt Brecht, en términos de, es más, la cita de Bertolt Brecht lo que decía era, tratando de acordarme exactamente, era el arte no es el espejo que refleja la realidad, sino el martillo que le da forma. Y a mí esa frase me gusta mucho. Esa frase me gusta mucho porque nos implica nosotros como artistas o compositores o intérpretes tener siempre esa conciencia de en qué contexto estamos evolucionando, de dónde viene la música con la que nos identificamos, cuál es el mensaje que queremos transmitir y en raíz de eso, qué tipo de música puede transmitir ese mensaje en el contexto en el que estamos. Entonces me parece eso, para mí era eso, ¿no? El sentido de todo lo que hemos estado hablando, es desarrollar ese sentido crítico y ese sentido del mensaje de una forma crítica de lo que hacemos. Magnífico, magnífico. Yo pienso dos cosas. Que Bertolt Brecht, por supuesto, conocía bien el pensamiento estético, inclusive de Lenin, que es mal conocido en muchos aspectos, porque Lenin va por allí, es decir, ver en el arte algo modelador de la cultura.